Asunción, Paraguay. Arranca Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones. 30 minutos sin cortes de información relevante. Bienvenidos a un programa más de Economía 1000, hoy, jueves 2 de marzo del año 2023. Hasta las 12:30. Estamos Horacio Laves y Prince Otto y te compartiremos información y análisis con especialistas y referentes de los sectores económicos más importantes del país para brindarte un resumen sobre los principales temas económicos de Paraguay y del mundo. Y ahora ya, Prince, vamos al desarrollo del programa. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. JP Morgan pronostica que Rusia mantendría su producción de petróleo en los niveles anteriores al conflicto con Ucrania, de 10,8 millones de barriles por día por la demanda constante de China e India. Así también la inflación de la zona euro se redujo al 8,5% interanual en febrero y el Banco Central Europeo promete otra suba de tasas de 50 puntos básicos para el mes de marzo. El Producto Interno Bruto de Brasil crece un 2,9% en el año 2022 debido en mayor medida a las exportaciones, el consumo de los hogares y el sector de servicios. La recaudación de impuestos en Paraguay totalizó 152 millones de dólares, lo que significó un aumento del 9,1% en el mes de febrero con respecto al mismo periodo del año pasado. Hoy con nosotros Humberto Colmán. Humberto Colmán tiene un posgrado en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es ex viceministro de Economía en el periodo 2017-2020, es actualmente profesor en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción desde el año 2013 y actualmente ocupa el cargo de miembro titular del directorio de Banco Central desde agosto del año 2020. ¿Cómo estamos, Humberto? Gracias por un año más con nosotros. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes, Prince, Horacio, a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí de vuelta en el programa. Nosotros te tenemos como básicamente en calidad de docente y también vamos a aprovechar tu sapiencia en el tema monetario, obviamente. Y cuando empezamos la entrevista y principalmente el de hoy, Humberto, no podemos dejar de mencionar la inflación, porque podemos hablar de muchos temas, pero en este programa o en este día vamos a centrarnos en lo que es la inflación. ¿Y vos tenés, Horacio? Sí, muchas veces escuchamos inflación cuando hablamos de economía, es lo que más se tiende a decir. Entonces, para arrancar la entrevista queríamos saber un poco si podríamos definir primero qué es la inflación, por qué es importante para nosotros, cómo afecta a la economía. Sí, hablamos de inflación cuando nos referimos a la suba de los precios, suba generalizada de los precios. Esto tiene que ver con la canasta de consumo de la familia. Se construye sobre un gasto típico de la familia, no solamente en alimentos, sino también en electrodomésticos, transporte, servicio, educación, salud y otros, ¿verdad? Entonces, una canasta bastante amplia que mide la variación de los precios. ¿Por qué es tan importante? Por muchos motivos, porque finalmente tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente, si es que ese poder adquisitivo se mantiene en el tiempo, también afecta de manera importante las tasas de interés, porque finalmente las instituciones financieras no te van a prestar por debajo de la inflación, y cuando la inflación es más alta, las tasas también son más altas, y bueno, digamos que esos son los principales motivos por el cual siempre le prestamos mucha atención a la inflación. Y los cortes son mensuales, se dan a conocer de manera mensual, y mucha gente se pregunta, Humberto, y antes ya de profundizar la entrevista sobre la inflación, ¿dónde recolecta información el Banco Central del Paraguay? En el área metropolitana de Asunción y ciudades aledañas, esa es el área de cobertura. Y cuando hablamos de inflación, y vos estabas mencionando acerca de cuando la inflación es o tiene un comportamiento alcista o de alguna manera supera lo que se conoce como el objetivo meta que tiene el Banco Central del Paraguay, que en realidad es 4, sí. Y vos después me corregís, más menos 2. Sí. En el 2022
se vio marcado este comportamiento por una ola inflacionaria mundial, y cuando hablo inflacionaria mundial estamos hablando de que en todo el mundo la reapertura o la recuperación económica hizo o presionó de alguna manera este aumento de precios. Sí, efectivamente, son una serie de factores que podemos decir que quizás empezaron allá por el 2021, cuando hubo problemas en las cadenas de suministros. Eso elevó el costo de los transportes. No sé si se acuerdan, la suba del precio de los containers, por ejemplo, fue otro dato anecdótico ahí de cómo empezaron a subir esos costos de transportes. Luego el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también a comienzo del año empezó a meter más presión. Todo eso lo que hizo fue elevar la inflación. De hecho, la inflación de alimentos también allá por marzo, abril del año 2021 ya empezó a subir. Y todo esto son factores. Y bueno, el tema de los bienes energéticos, petróleo con el conflicto, ¿cierto?, hizo que la inflación en todo el mundo suba. En los países desarrollados, como no se había visto como en 40 años, en los países en vía de desarrollo como el nuestro, hay países en la región que tienen todavía hoy día tasas de inflación bastante altas, como el caso creo que de Chile y Colombia, que están alrededor del 13% interanual. Entonces es un fenómeno general que se dio en todo el mundo, y Paraguay no estuvo ajeno a eso, cerrando con una inflación también un poco por encima del 8% el año pasado. Y el Banco Central del Paraguay dispone de una herramienta importantísima que hizo uso durante el 2022, Humberto. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esta herramienta? Hablamos de la tasa de política monetaria, que tiene que ver finalmente con el costo de dinero en el cortísimo plazo. Esta tasa de política monetaria afecta a todas las tasas de interés de mercado, la estructura de tasas, y finalmente por esa vía afecta a la demanda agregada en la economía, al gasto de las personas, al gasto de consumo y eventualmente también inversión, y de esa manera tiene un impacto sobre el objetivo final que es la inflación. Ese es un canal. En realidad hay otros canales por el cual la política monetaria actúa, el canal de expectativas, lo que espera la gente que vaya a ser la inflación. Y bueno, si el Banco Central toma acción en el sentido de controlar la inflación, la gente va a tener una expectativa de menor inflación. Ese es otro canal importante. A eso se le llama anclar las expectativas. Anclar las expectativas. Como que la gente esté tranquila de que el Banco Central está haciendo su trabajo, y que más tarde o más temprano la inflación va a estar en el objetivo comprometido. También está el canal de tipo de cambio. Las variaciones en la cotización del dólar tienen un impacto en los bienes importados y finalmente en toda la canasta también de consumo. Mucho se dijo, Humberto, varios analistas decían de que la intervención del Banco Central del Paraguay, si bien fue de alguna manera oportuna, la medida que tomó en ir subiendo esta tasa de referencia fue muy agresiva, y que de alguna manera se tuvo que haber dado de manera procesual o gradual. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo de alguna manera en este proceso de inyectar una subida tan alta o rápida en este comportamiento, en este proceso? Hay que recordar que vivimos tiempos complicados de volatilidad, de incertidumbre. Veníamos de la pandemia. El Banco Central hizo la baja más fuerte de tasa que hubo en la región, desde 4% a 0,75 en el 2020. Que duró como un año. Sí, hasta julio del 2021. Y a partir de agosto empieza ese proceso de suba muy suavemente. Creo que fue 0,25 la primera, después 0,5. Y después sí, hacia final del 2021 se empieza a acelerar. Se hizo de hecho una guía, un forward guidance. Se anunció que iba a haber 3 ajustes consecutivos prácticamente de 1,25 entre octubre y diciembre del año 2021. Ahí fue donde se aceleró, pero después de vuelta los ajustes ya fueron más moderados, y prácticamente a partir de septiembre, octubre del año pasado ya no hay ajustes en la tasa de política, que se ubica ahora en 8,5%. Y con los datos de inflación que tenemos ahora, hoy dio a conocer el Banco Central el último dato, también venimos ya en baja. ¿Qué podemos ver de cómo se va a ir reacomodando la inflación con estos últimos datos que tenemos? ¿Cuáles son las expectativas para estos próximos meses? Bueno, antes de hablar de las proyecciones o expectativas del propio banco, quizás mencionar lo de la encuesta de variables económicas, que para la audiencia sepa es como una encuesta que se le hacen a todos los analistas económicos que hacen proyecciones, pero también instituciones que hacen proyecciones. Es una encuesta, es un cuestionario. Cuestionario que se le pregunta qué es lo que esperan en cuanto al crecimiento de la producción, de las ventas, pero también qué es lo que esperan en cuanto a la inflación, la cotización del dólar y otros, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esta encuesta, el mercado dice en la última medición que la inflación va a estar, se espera que esté en 5% para fin del año, y en los próximos 12 meses hacia 4,5%. En el Banco Central creemos que esa inflación va a seguir ese proceso de disminución
que probablemente quizás hacia mediados del año inclusive podríamos ya estar entrando dentro del rango meta que vos comentaste, que es entre un 2 y un 6%, y quizás hacia fin de año estemos más cerca ya del 4, ¿verdad? Ahora, también hay que considerar que hay riesgos siempre en el escenario, y yo particularmente suelo mirar otro indicador, así como lo hace por supuesto el Banco Central. Miramos otros indicadores de tendencia, por ejemplo, el índice de precio al consumidor sin alimentos y energía, IPC-SAE, por ejemplo. Que son básicamente los más volátiles dentro de esta composición. Claro, exactamente, se quitan como los más volátiles. Este indicador, antes de la lectura de febrero, prácticamente podemos decir se mantuvo inalterado desde octubre hasta enero en 6% interanual. O sea, te da una idea como que hay una cierta persistencia. Ahora baja un poquito en febrero. Asimismo, también el indicador de IPC de bienes libres, que sin fruta y verdura, es otra medida, podemos decir, de tendencia inflacionaria, que excluye los volátiles, pero también excluye aquellos que son de alguna manera administrados, como los precios del gasoil o de la ANDE, ¿verdad? Entonces, ese indicador, otra vez, desde octubre a enero, se ha mantenido prácticamente inalterado en 8,5%. Entonces, lo que estoy diciendo más es que hay cierto riesgo de una persistencia que se ha dado en los últimos meses de la inflación, con lo cual es otro indicador que tenemos que considerar. Hacia adelante, seguramente, conforme se va confirmando esta baja en la inflación y dejamos atrás esa aparente persistencia en los últimos datos, quizás el escenario ya sea propicio para que el Banco Central de vuelta pueda evaluar, empezar a normalizar las tasas, pero en el sentido de ir bajándolas de vuelta, ¿verdad? Y Horacio decía que hoy el Banco Central del Paraguay dio a conocer su informe de inflación mes de febrero. En enero tuvimos una inflación de 1.2 con una interanual de 7,8. En febrero tenemos una inflación de 0,5 y una interanual de 6,9. Así mismo. Sí. Hay una tendencia que va de alguna manera a la baja y que eso, imagino, para ustedes también es una buena señal, y por lo que estabas mencionando, que si se mantiene a lo largo de los meses, esto evidentemente va a empujar a lo que realmente están queriendo para este año 2023. Sí, así es. Creo que está en línea con lo que se espera, que la inflación vaya bajando, algo que también se está dando en todo el mundo. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, que llegó a tener inflaciones del 8% y está más hacia el 6%. También Brasil fue otro país que vio una baja muy rápida en la inflación, y nosotros también lo estamos viendo, ¿verdad? Recordemos que el año pasado en algún momento tuvimos tasas de inflación del orden del 11% en algún momento del año, hacia el primer semestre, así que es auspicioso estos resultados, son auspiciosos estos resultados, y esperemos que siga así, ¿verdad? Como ya decíamos, que muy pronto esté dentro del rango meta. Según lo que leí antes de entrar al programa, porque justamente este reporte, este informe de inflación del Banco Central del Paraguay, que la gente lo puede encontrar de manera pública porque está justamente subido al portal del Banco Central del Paraguay, uno de los principales componentes que empujan esta inflación en el mes de febrero son los bienes vinculados a la educación, y también sigue siendo un componente muy importante los alimentos. Sí, así es. Y ahí hay que ver un poco porque también hay cierto rezago. Bueno, el tema de educación típicamente esta es su época, ¿verdad? Hay una cuestión estacional, quizás hay una inflación levemente mayor de los periodos anteriores que impactó en este mes. El tema de alimentos también sigue aquí, sin embargo, probablemente hacia adelante veamos también una disminución en este ritmo. Yo sigo mucho, por ejemplo, en los índices de precios que publica Naciones Unidas a través de FAO, y estos tienen en los últimos meses bajas importantes en sus precios, que más tarde o más temprano terminan trasladándose también a todos los países, en nuestro país en particular, porque tenemos, digamos, bienes dentro de la canasta de consumo importados, donde eso se va a terminar reflejando en algún momento. ¿Aproximadamente cuánto representa en el porcentaje estos bienes importados, Humberto? No tengo realmente ahora. Cerca del 70%. Podría ser, pues es un peso bastante importante. Sí, era un peso importante, sí, eso sí. Prince, de lo que decías, los bienes y servicios relacionados a la educación, estos están más concentrados en los útiles escolares, materiales de lectura, uniforme escolar para niños, y también se da en el ámbito de un aumento en las matrículas de mensualidad de todos los niveles de educación, primario, secundario, también universitario, y los alimenticios van más por el lado de los lácteos. Estamos hablando de una suba importante en el precio de los huevos, por ejemplo, cereales y derivados, aceites y mantecas y bebidas no alcohólicas. Correcto.
MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 0,5% fue la inflación del mes de febrero del corriente año, resultando en una inflación interanual del 6,9%. Fue lo que dio a conocer hoy el informe de inflación del Banco Central del Paraguay. Estamos con Humberto Colmán, docente, también actualmente miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. ¿Puedo seguir con tu currículum, Humberto? Nos quedamos solamente ahí. Ahí nomás. Humberto, quiero decir que Humberto suele también tener escritos, reflexiones, análisis, así que la gente también le puede seguir en las redes sociales y creo que también hay un portal donde pueden encontrar tus artículos. Eso lo podemos decir después, Humberto. Humberto, cuando hablamos de inflación no podemos, y ya lo estabas mencionando, abstraernos de la importancia que tiene la tasa de interés como herramienta, y tampoco podemos como país aislarnos de lo que pasa a nivel internacional. Y días atrás, altos funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ya estaban anunciando de que seguiría una tendencia alcista de la tasa de referencia, incluso hablan de un porcentaje 5,5%. Y esto de alguna manera tiene incidencia en Paraguay, y por qué a nivel internacional es tan importante el anuncio que hace la Reserva Federal, o más conocida como la FED, y en Paraguay, ¿qué implicancias puede tener? Sí, muy interesante la verdad. Creo que la inflación del mes de enero también, que sorprendió, creo que a nivel internacional, estoy hablando de los Estados Unidos. Así es. Tuvo su impacto. El mercado como que anticipaba una inflación más baja, pero vino creo que 0,5, si no me equivoco, fue el dato completo de la inflación total. Y eso de alguna manera encendió señales de cautela en ese sentido. El mercado, creo que a nivel internacional, anticipaba que la tasa de la Reserva Federal, la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos, iba a terminar como en 4,75 o cerca de 5 inclusive el rango, pero después de esta última lectura y lo que vos mencionabas, creo que hoy está más hacia 5, 5.25, 5.50 el nivel que el mercado espera para cierre del año, ¿verdad? Eso implica también que puede haber un ajuste en las tasas de interés en el mundo, como que hoy día si uno mira la tasa de los bonos, por ejemplo, a nivel global, los bonos globales de Estados Unidos o otros países, como que no está del todo internalizado todavía esa tasa o esa expectativa de suba de tasa política en estos instrumentos, ¿verdad? Entonces en algún momento puede haber suba de tasas a nivel global. Entonces esa es una vía por la cual nosotros eventualmente podemos vernos afectados, ¿verdad? Y la pregunta es cómo o por qué. Claro, en algún momento el fisco probablemente vaya a evaluar, voy a salir a emitir bonos soberanos en el mercado internacional, o voy a volver a endeudarme con multilaterales. Tal como ocurrió el año pasado. Exactamente. Entonces eso, por ejemplo, una vía, si las tasas efectivamente hay un ajuste al alza porque el mercado no incorporó todavía esta nueva información que vos decías, entonces esto le va a salir más caro al fisco y quizás tenga que evaluar volver a endeudarse con multilaterales que tienen tasas generalmente más convenientes, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también cuando la tasa de interés sube en los Estados Unidos, es como que el dólar se vuelve más atractivo y eso hace que el dólar gane valor, se vuelva más caro la cotización del dólar en todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso también nos llega a nosotros más tarde o más temprano. Puede haber un impacto en la cotización del dólar que haga que el dólar suba, la cotización del dólar en términos de guaraníes suba, y eso finalmente también tiene alguna implicancia sobre la política monetaria, ¿verdad? O sea, hay una diferencial de tasa de interés que los inversores miran cuánto se pagan en guaraníes, cuánto se pagan en dólares. Entonces ahí la política monetaria eventualmente también algunas veces en nuestro país como en otros países reacciona cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos, también suben su tasa de interés, ¿verdad? No digo que sea nuestro caso, nosotros estamos, como decía antes, en 8,5, tenemos nuestra dinámica de inflación que es muy importante en ese sentido, y las expectativas, nuestras proyecciones, creemos que este ya es el nivel seguramente donde se va a mantener, y después hacia adelante, con lo que hablábamos antes, seguramente haya espacios para empezar a bajar en algún momento. Pero bueno, esos son un poco los principales canales a través del cual esta suba de tasas puede actuar. Podemos decir, Humberto, y quizás remarcar esta parte para que la gente se ubique, porque cuando hablamos de tasa de referencia, tasa de política monetaria, es un poco complejo, Sí. Pero sí se puede entender, claro que sí.
Tenemos a la Reserva Federal o a la Fed elevando su tasa de referencia y evidentemente si lo comparamos con un título de un país emergente como Paraguay, se vuelve mucho más atractivo para un inversionista invertir, valga el juego de palabras, en Estados Unidos por ser evidentemente una economía de primer mundo y con las garantías todas puestas. Y esto evidentemente genera mucha desestabilización en el manejo o más bien en el financiamiento que puede tener un país como Paraguay en ese sentido. O sea, Estados Unidos con esta tasa se puede volver incluso como una aspiradora de inversionistas o de dólares y lo que termina justamente generando todo en el mercado que ya mencionaste. Sí, así mismo es, efectivamente. Ahora, yo no diría... Bueno, depende, por supuesto, de la realidad de cada país, ¿verdad? Para que el impacto sea mayor o menor. Nosotros tenemos una situación todavía cómoda en cuanto al stock de deuda. El pago de intereses también, apenas 1.3% del PIB. No debería generar mayor efecto. Quizás en otros países, hay un grupo de países a nivel internacional, países de menores ingresos al nuestro que tienen niveles de deuda mucho más altos, sobre el cual hay cierta preocupación, creo que a nivel internacional, del impacto que pueda haber, ¿verdad? Pero sí, efectivamente pasa eso que vos decías, hay digamos que un vuelo de los capitales hacia el dólar y eso hace que el dólar se fortalezca, salen capitales de los países emergentes buscando ese mayor retorno con seguridad que ofrece Estados Unidos y eso entonces tiene su efecto en la situación fiscal, en la cotización de la moneda de todos los países. Te vamos a invitar para otro episodio, pero de tema fiscal, Humberto, porque esto de la deuda me parece sumamente interesante. ¿Vos tenés consulta, Horacio? Porque yo tengo varias. Sí, te quería consultar justamente esto del ingreso de los dólares que probablemente se dé en estos meses por el tema de inversiones extranjeras que estamos teniendo en el país, también por la buena campaña agrícola que estamos teniendo. ¿Cómo eso vos ves que estaría moviendo la economía y también afectando de cierta manera la inflación del país? Sí, solo para hacer el disclaimer habitual, el Banco Central tiene un objetivo de inflación. No tenemos un objetivo de tipo de cambio, no hacemos proyección de tipo de cambio. De todas maneras, es una variable muy importante a la cual no podemos desconocer que lo miramos también con cierto detalle. Ahora, es muy difícil saber hacia dónde se va a mover. Hay una serie de factores que actúan sobre la cotización del dólar, las expectativas mismas de la gente. Muchas veces la gente espera que va a subir por algún motivo y se va a comprar dólares hoy y hace que hoy suba la cotización. Pero también hay otros factores, ¿verdad? Que mencionábamos en Horacio, el flujo de divisas eventualmente puede afectar también. Muchas veces también hablamos del tema del sector agrícola y su impacto. Decimos una buena cosecha tiene que hacer que baje, generalmente baja. Y cuando hay una mala cosecha también sube, pero no tanto, ¿verdad? Porque en realidad esta es una cadena que está totalmente dolarizada, ¿verdad? Tanto en cuanto a sus ingresos como gastos, ¿verdad? Entonces lo que uno quizás tendría que ver es nada más el diferencial de los ingresos versus los egresos, que más o menos quizás un 10% de todo ese nivel de ingresos es lo que efectivamente se monetiza, digamos, en el mercado doméstico y puede tener algún efecto en la cotización, ¿verdad? Pero más allá de eso, entonces, son una serie de factores. Lo que mencionó Horacio puede hacer que la cotización vaya para abajo, pero lo que mencionábamos antes del caso de Estados Unidos y su proceso de ajuste quizás que implique una suba más fuerte de la tasa de interés en los Estados Unidos puede hacer que el dólar se vuelva más caro también, que suba la cotización. Entonces es un poco difícil decir en dónde va a terminar la cotización, ¿verdad? Sin embargo, el Banco Central de Paraguay ha tenido una participación bastante importante en las últimas semanas con lo que se conoce como la intervención, tratando de cortar de alguna manera los picos del tipo de cambio, Humberto. Sí, al comienzo del año tuvimos una presencia que en realidad si la comparamos contra el año pasado, no fue tanto. El año pasado sí hubo una mayor presencia. En las últimas semanas, los últimos días en particular, ha sido ya mínima la presencia del Banco Central. Y acá hay que recordar y comentarle a la audiencia que el Banco Central compra o vende dólares en el mercado, lo hace con los bancos principalmente, que son los operadores con quien trabaja el Banco Central, con quien opera el Banco Central, y ahí decir que el Banco Central lo que hace también es principalmente operaciones compensatorias. En su carácter de agente financiero del Estado, el Banco Central le compra dólares a la tesorería cuando el Ministerio de Hacienda emite bonos o toma deuda. Cuyos ingresos son en dólares. Claro, eso queda en el Banco Central depositado, pero cuando el fisco decide gastar eso, entonces el Banco Central le vende guaraníes a la cotización de mercado. Y eso implica que hay una inyección de liquidez y ahí es donde el Banco Central tiene que compensar esto, devolviendo esos dólares que el Ministerio inyectó
al mercado. Entonces ahí es una parte importante de las ventas de dólares que hace el Banco Central, tiene que ver con estas operaciones compensatorias con la tesorería, ¿verdad? ¿Y las reservas netas en este sentido no están incluidas? Sí, transitoriamente forman parte de la reserva, pero luego una vez que salen ya no, ¿verdad? O sea, ahí hay un cálculo de cuáles son las reservas, digamos que libres o propias, que es una gran porción de todas las reservas, pero realmente no es muy significativo esa diferencia. Pero hace esa maniobra financiera el Banco Central del Paraguay. Sí. Y estabas mencionando en enero que si comparamos con el año pasado no fue tan importante, y durante febrero. También febrero, perdón, mencioné enero, me quería referir a enero, febrero, en los últimos días, particularmente de febrero, y ya en los primeros días de marzo, la presencia ha sido mínima realmente en el mercado ahora. Horacio. Sí, cuando hablamos de Estados Unidos también la importancia que tiene, bueno, en todo esto de marcar la pauta con el tema de la política monetaria a nivel mundial, vemos que Estados Unidos sube su tasa en 0,5%, el Banco Central Europeo lo vuelve a hacer también de esa manera, como siguiendo un poco la línea. El Banco Central de Paraguay toma de tal manera que lo hace el Banco Central Europeo, por ejemplo, las tasas de referencia de los Estados Unidos, o no va tanto por ahí, tenemos un poquito más de autonomía en esa decisión. Sí, y es como decía un poco antes, Horacio, que en el sentido que obviamente tenemos que mirarlo. Somos un país pequeño, muy abierto al comercio. Las exportaciones e importaciones representan una gran porción de todo el PIB, de toda la producción. Y ahí también, si bien no tenemos un mercado de capitales donde los capitales financieros fluyan con mucha rapidez, más tarde o más temprano hay un movimiento también que ocurre en el mercado doméstico, cuando las personas empiezan a evaluar y mirar cómo está la cotización del dólar. De repente prefieren poner sus ahorros, sus depósitos en dólares o en guaraníes. Entonces el impacto te viene siempre de alguna manera más rápido o más temprano, de todas formas. Así que sí, evidentemente se mira, y como decía antes, si las tasas de interés en los Estados Unidos empiezan a subir, todo lo demás constante, digamos, abstrayéndonos de la coyuntura particular en la que estamos, y el Banco Central no sube su tasa, el dólar sube de valor, el guaraní se deprecia y puede haber un impacto negativo en la inflación finalmente. Entonces, por eso es que uno tiene que ver, pero decía todo lo demás constante porque en realidad nunca todo lo demás está constante, sino que hay una coyuntura particular de inflación también en la que nosotros estamos siempre evaluando y preocupados, ¿verdad? Porque ese es el objetivo principal del Banco Central. Ahora, ya ha habido subas importantes, porque hay que recordar que en toda la región y en Paraguay las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales empezaron a subir mucho antes que en los Estados Unidos. Así que eso nos da también un margen, digamos, ahí de protección ante este escenario ahora. Ya, y cuando estamos hablando, voy un poco... Y ya nos quedan segundos para terminar, Horacio. Sí, voy un poco a otro lado cuando estamos hablando también del combustible, por ejemplo, que es un commodity que está causando revuelo a nivel internacional. ¿Eso cómo está afectando, cómo ve el Banco Central que está afectando también al índice de inflación ahora de estos meses? Sí, lo estamos evaluando siempre, mirando qué pasa en ese mercado. Obviamente puede tener un impacto más tarde o más temprano, dependiendo obviamente de la renovación de los inventarios, de los stocks. Así que vamos a ver. Por ahora, como decíamos, tenemos esta tendencia favorable en la inflación en el mes de febrero, que viene confirmando un poco ese descenso en los últimos meses. Y bueno, ojalá que así sea y volvamos rápido a nuestra meta. Ojalá, porque eso va a ayudar mucho de alguna manera al bolsillo. Totalmente. Humberto Colmán, muchísimas gracias por estar hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos. Este programa puedes escucharlo de nuevo en Spotify y en el canal de YouTube Economía 1000. Y nos reencontramos mañana puntualmente a las 12 horas. Nos reencontramos mañana, Prince. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. Por sexto mes consecutivo, la tasa de política monetaria se mantiene en 8,5% en respuesta al entorno local e internacional y sus implicancias sobre las perspectivas de inflación para lograr converger a la meta de inflación del 4%. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones.